Bendito Dios Todopoderoso, quieras tú, Señor, alcanzar con esta tu palabra a todos los oyentes, Señor. Habla tú, Padre, a su corazón, a su mente, porque es esencial tu Espíritu Santo para que esta palabra dé fruto en la vida de cada ser humano, Señor, de cada uno de los creyentes, Señor. Obra tú, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te lo ruego. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Quiero compartir contigo una reflexión, una palabra. Se encuentra en el libro de Hechos. Hace unos días atrás hablamos del naufragio que tuvo Pablo. Bueno, no es que fuera un naufragio, sino que vino una tormenta y se los llevó mar adentro. Y bueno, pasaron muchas cosas. Hablamos de alijar la nave. Hablamos de confiar en aquel que tiene la palabra de Dios. Hablamos del espíritu de vida. Pero hoy quiero compartirles algo que sucedía o sucedió antes de aquel entonces, de aquel momento. Pablo se disponía a despedirse de los que estaban en Mileto. Y él iba ya a zarpar hacia bueno, a llegar hasta esa barca donde sucedió todo lo que sucedió. Y quiero compartirles algunos textos, porque él convoca a los ancianos y les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, dice en el versículo 18, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No dice por las acechanzas del diablo, dice por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, este Pablo, yo siempre me sorprendo del carácter que tenía. Porque este hombre había sido un hombre impío, muy, pero muy, muy malo. y lo hacía con convicción, ¿eh? Él estaba seguro que estaba haciendo lo bueno. Cuando perseguía a los cristianos, cuando perseguía a los seguidores de Cristo, él estaba convencido de que estaba haciendo una obra en favor del reino de Dios. Pero cuando viene Jesús y se le manifiesta y le dice, ¿por qué me persigues? Cuando él entiende y comprende todo el engaño que habían puesto sobre él, todo el engaño que había, la hipocresía que había en los fariseos, entonces él cambia rotundamente su corazón, se transforma todo su ser, porque ahora todo lo que él había sido para perseguir, para destruir, para dañar, o sea, ahora lo emplea, toda su fuerza, todo su empeño, todo su ánimo, toda su fe, la emplea para servir al Dios vivo, a Jesucristo, al que resucitó de los muertos. Y él dice algo, dice, voy a Jerusalén. Él se está despidiendo, más adelante dice, porque sé que no volveréis a verme. Pero él dice, voy a Jerusalén y no sé lo que allí me espera, pero el Espíritu Santo me ha dado testimonio en todos los lugares de que pasaré por prisiones y tribulaciones. Y quiero que avancemos un poco rápidamente al 21. ¿Hechos cuánto? 21, capítulo 21, versículo 10. Dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo,
Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Este Pablo que antes había perseguido y que había, voy a decirlo así, él había estado de acuerdo con que Esteban fuese matado. Ahora estaba dispuesto a poner su vida en las mismas condiciones en las que aquellos habían sido expuestos. Y usted dirá, bueno, bien, pero ¿qué es lo que quieres decirnos con esto? Que Pablo sabía y el Espíritu Santo le había mostrado lo que él habría de padecer en Jerusalén. Pero lo que me llama la atención es la interpretación que hacían los hombres de las visiones y de la revelación del Espíritu Santo. Pues aquellos que no tenían el discernimiento del Espíritu Santo, pensaron que estas visiones venían para librar a Pablo de aquellos padecimientos. No estaban malinterpretando los sueños ni las visiones. La interpretación era correcta. Lo que estaban equivocadamente es pensando que esto venía para librarle de aquella situación, librarle de esa circunstancia. Y entonces este Pablo le responde fuertemente y le dice, ¿qué hacen entristeciendo mi corazón? ¿Por qué hacen esto? Si yo, dice, sé que tengo que ir. A ver, déjenme que... Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, él tenía un discernimiento mucho más profundo de todas estas cosas, pues no pensaba ni por un segundo que el Espíritu Santo trataba de librarle de su destino, del lugar al que él debía llegar, sino por el contrario, dar testimonio de que era esa la voluntad de Dios. Y fíjense, quiero avanzar un poco más aún en el 23:13 dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Se habían complotado 40 para matarle una vez que él llegó a Jerusalén. 40 hombres que se habían juramentado que no comerían ni beberían hasta verle muerto. Mire usted las circunstancias en las que estaba Pablo. Y créame que aquellos hombres no eran argentinos, de los que juran y a los 2 minutos se contradicen. Estos hombres, cuando juramentaban algo, lo cumplían hasta la muerte. Así que venían contra Pablo porque querían verle muerto, porque ahora que alguna vez persiguió a los cristianos y persiguió a Cristo, ahora estaba sirviéndole y honrando el nombre de Jesús. Y sabe que lo que me impactaba a mí es que primero tú tienes 2 frentes de batalla. Uno es el más conocido, el más evidente, es este frente de estos 40 que vienen para matarte. Ellos vienen de parte del diablo, ellos vienen endemoniados, ellos vienen buscando callar tu boca, apagar la lámpara. Y si hay algo que este domingo hicimos fue exhortar a que se intensifique en la oración, en el ruego, en la súplica, en el clamor, en la intercesión por los pastores y por los siervos,
porque lo que busca el enemigo es apagar la lámpara. Él busca destruir la cabeza para que el rebaño se disperse. Pero ¿qué pasa? Que yo te lo voy a poner de esta manera. Tú tienes una lámpara de la cual muchos aprovechan su luz para poder ver. Para poder ver qué es lo que comen, para poder ver qué es lo que beben, para poder ver por dónde andan. Entonces, mientras esa luz está encendida, los que están bajo la luz pueden aprovechar esa luz para ver. Pero cuando la luz se apaga, ya no pueden ver y por ello se pierden. Se pierden porque ya no saben lo que comen, ya no saben lo que beben, si el agua es limpia o turbia. Se caen, tropiezan porque no pueden ver los obstáculos que están en el camino. Estas son las caídas, los errores, los pecados, la inmundicia que afecta a todo el pueblo de Dios cuando una lámpara se apaga. Y por ello es pero tan importante que tú estés clamando y orando, intercediendo por aquellos que han sido puestos por cabeza y para liderar, para apacentarte. Y este es un frente de batalla. Es un frente de batalla, porque tú sabes que esos enemigos están. Pero ahora tú tienes un enemigo que es un enemigo algo más interno. Es este enemigo que está buscando permanentemente doblegarte, es la carne. Porque Pablo podría haber dicho, y si el Espíritu Santo me está dando testimonio de lo que me ha de acontecer en Jerusalén, que pasaré por prisiones y tribulaciones, entonces mejor no voy a Jerusalén y sigo predicando el Evangelio en toda la tierra, pero no voy a Jerusalén, porque en Jerusalén me esperan prisiones y tribulaciones. Pero Pablo no hizo esto, porque eso hubiese sido atender la voz de la carne. Atender la voz del querer salvar su propia carne, su propia vida. Y dice la palabra que aquel que quiera salvar su propia vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de Jesucristo la habrá salvado. Aleluya. Y Pablo creo que es el que entendía perfectamente esto. Así que él puso su vida allí y dijo, yo he de ir a Jerusalén conforme a la voluntad de Dios, y padeceré las prisiones, y padeceré tribulación, y lo haré para gloria del nombre de Dios. Aleluya. Y sabe qué sucedió que, bueno, ustedes conocen, y yo avancé bastante en esto de todo lo que sucede, hasta que Pablo llega a César, y sucede todo el naufragio, y todas las cosas estas que pasan, para dar más evidencias del poder y de la gracia de Dios. Pero es fundamental que tú entiendas que a veces la interpretación es correcta. La interpretación es correcta. Pero no basta solamente con interpretar el sueño, la visión, la revelación del Espíritu. Es necesario discernir la voluntad de Dios. Tú tienes no solo que alcanzar a ver lo que el Señor quiere mostrarte, tienes que ser capaz de entender su voluntad respecto a esa visión. Y Pablo tenía el Espíritu Santo tan metido adentro, tan lleno estaba del Espíritu, que cuando él veía la voluntad de los demás que querían salvarle porque le amaban, pero le dijo, no me entristezcan, porque yo he de ir y hacer la voluntad de Dios, y pondré mi vida para honrar el nombre de Jesús. Así que estos que también sabían y entendían que mayor era que ellos, que mayores eran sus caminos, porque él tenía que hacer esta obra, y él lo hacía también para beneficio de ellos. Y tienes que entender algo, y es otra de las cosas que dijimos el día domingo. Cuando tú estás orando por el siervo, cuando tú estás orando por tu pastor, cuando tú estás orando por tus líderes, cuando tú estás clamando para que no se equivoquen, para que no caigan, para que no fallen, para que el Espíritu Santo les hable, para que les revele, para que el Espíritu les imparta dones, unción y gracia, tú no solamente lo estás haciendo en beneficio de ellos,
lo haces en tu propio beneficio. Amén. Porque siendo oveja, tendrás un pastor más preparado para enfrentar a los lobos. Tendrás a un pastor más preparado para vencer en momentos de tiniebla. Tendrás a un pastor más fuerte para subir al monte a buscar a la oveja peniquebrada. Aleluya. Cuando tú estás clamando, la lámpara se sube más, está más elevada y tienes más luz. Se extiende y se expande tu perspectiva y tu visión, y tienes mejor alimento y tienes mejor agua. Pero es necesario que entiendas que todo lo que tú haces para bendecir a aquellos que han sido puestos para guiarte, para darte conocimiento, sabiduría y consejo de Dios, tú estás directamente afectando tu vida, afectando la vida de tus hijos, afectando la vida de tus nietos. Tú estás afectando todo lo que tú eres. Porque algún tiempo atrás alguien me dijo que las ovejas paren ovejas. Y sabe que cuando el pastor está entre el rebaño, hay de todas ovejas. Hay ovejas más grandes y más pequeñas, más jóvenes y más viejitas. Y él tiene que apacentarlas a todas. Él tiene que cuidar de todas. Y él sabe qué es lo que necesita la oveja que es más grande o la más pequeña o la que tiene a lo mejor algunas características y otras no. Él lo sabe porque ha pasado el tiempo viendo a sus ovejas, cuidando a sus ovejas, analizando a sus ovejas. Sabe que es sorprendente que los pastores saben a dónde se van sus ovejas. Ellos saben que hay por ahí una rebelde que se va por algún lado porque le gusta ir a otros lugares, y entonces, pero él lo sabe porque conoce a sus ovejas. Y es importante que tú entiendas esto y que tu amor por aquel que cuida de ti, que quiere bendecirte, que quiere ayudarte, que quiere verte prosperado, que quiere verte como cualquier pastor a sus ovejas gorditas llenas de lana, que quiere ver a sus ovejitas enérgicas, que quiere ver a sus ovejitas fértiles. Amén. Y produciendo, pues tú tienes que poner todo de ti para que estos estén llenos de la gracia, del poder y de la unción del Espíritu Santo en este tiempo, que es un tiempo de adversidad donde estos hombres y mujeres de Dios necesitan luz, necesitan revelación, necesitan la guía del Espíritu Santo para poder llevar a su rebaño a un lugar seguro. Amén. Tienes que entender que este Pablo lo entendía, lo tenía claro, y él estaba dispuesto a poner su vida, su propia vida, como Cristo puso su vida para salvarte a ti y a mí. Pablo entendió esto y dijo: yo también pongo mi vida por mi Señor Jesucristo, por honrar su nombre, por hacer su voluntad, porque este evangelio llegue a todo el mundo. Así que, dos frentes. Uno ya lo conoces, son tus enemigos. Pero hay otro frente. Este frente en donde tú tienes que buscar más allá de la visión. Debes buscar la voluntad de Dios. Pues dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán: en tu nombre hicimos cosas, dice, echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre enfermos y ellos sanaron, y Él los echará de su presencia. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fueron capaces de hacer la voluntad de Dios, porque fueron en pos de su propia voluntad, porque tal vez llegó el conocimiento a sus vidas, pero no fueron capaces de decir: está bien, tenemos el conocimiento, pero ahora muéstranos tu voluntad. Muéstranos tu voluntad. Guía mis pasos. Enséñame para dónde debo yo caminar, para dónde debo ir. ¿Es el norte? ¿Es el sur? ¿Es el este? ¿Es el oeste? ¿Debo quedarme? ¿Debo moverme? ¿Qué tengo que hacer? Señor, quiero hacer tu voluntad. He visto la visión, pero ahora ayúdame a entender la visión, a interpretarlo, a saber cuál es el objetivo. Y quería dejarte yo esta palabra para que tú entiendas que a veces hacemos nosotros una mala lectura de las cosas
que otros pueden llegar a ver, porque dice, Pablo dice él mismo, yo no sé qué ha de acontecer en Jerusalén, pero el Espíritu me ha dado testimonio. En todos los lugares donde he ido, me ha dado testimonio de que pasaré cosas difíciles. ¿Y sabe qué? Cuando él salió de ese lugar, se trasladó y vino uno, se ató un cinto y dijo, el que el dueño de este cinto va a ser atado, va a ser aprisionado, va a pasar por tribulación. Y entonces seguía el Espíritu Santo mostrándoles a estos hombres lo que habría de suceder con Pablo. Pero eso no quería decir que Pablo no debía ir a Jerusalén, sino por el contrario. Esto reafirmaba que el Espíritu Santo estaba allí guiándolo, que estaba ayudándolo, que estaba con él, como Jesucristo lo prometió. Y así como estaba con Pablo, el Espíritu Santo está con nosotros, está contigo. Tú tienes que afirmarte en el Espíritu, conocer su voluntad y hacer su voluntad para honrar a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y que nosotros sí nos equivocamos, somos hombres, Señor, pero qué bueno que tú a veces pones tu mano. Y como aquel Jesucristo extendió su mano para sacar a Pedro del agua, porque él dudó. Sí, fue el error de Pedro. Él cometió ese error. Amén. Cometió el error de dudar y entonces comenzó a hundirse. Pero Jesús extendió su mano y le sacó. Y así, Espíritu Santo, cuántas veces nosotros dudamos o nos equivocamos, cometemos errores y podríamos hundirnos, pero tú extiendes tu mano y nos sacas, dando testimonio de aquello que Jesucristo hizo con Pedro. Tú lo haces con nosotros, porque es la misma esencia. Tú eres Dios tal como Jesucristo es Dios. Porque así ha sido la voluntad del Padre, de salvarnos, de enviar un consolador, de redimirnos, de guardarnos, de protegernos, de enseñarnos. Así que muéstranos tu voluntad, enséñanos a caminar conforme a ella cada día de nuestra vida. Enséñanos a tener una interpretación correcta, Señor. Amén. A no poner la palabra conforme a nuestra voluntad, a no tratar de interpretarla conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que es, Señor, a lo que tú has querido. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bendice, Señor, a los santos, a los que aman y temen tu nombre. Amén. Alcánzales, Señor. Yo te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.